Eh, ¿Cómo están ustedes? Y se ríe Matías y Juan Francisco. Muy buenos días. Comenzamos día viernes. Hay buenas noticias porque es día viernes. De Carta Ciudadana, estamos con Matías Moreno. Matías, buenos días. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Juan Francisco, también aprovecho de saludarte. Matías Moreno, el más joven de este programa, y Juan Francisco Maquena, nuestro mentor. Hola, Juan Francisco. ¿Qué hubo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho ¿Cómo gusto. estás? Gusto saludarte. Igualmente, pues hombre. ¿Somos los que somos? No sé si se va a conectar nuestra querida Ignacia, pero Bien, bueno. le voy a escribir, pero tenemos invitados. Sí, señor. Una invitada y un invitado para un ratito más. Voy a anticipar el tema. Autonomía del Banco Central. Ahí nomás se las dejo. Ahí boteando. Además, tema muy contingente. Mucha gente va a decir, oye, pero estos gallos van a hablar un tema tan elevado. No, porque tiene que ver con el bolsillo de cada uno de nosotros. A propósito del alza de tasas y todo eso. Quiero aprovechar de saludar a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, Matías. Te pusiste contento. En H Radio, nos escuchan en hradio.cl también. Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable. Radio Paraíso, País Lobo de Osorno, el Facebook País Lobo Prensa y paislobo.cl en el podcast. Así que ahí está. Uy, sí, aquí tengo un problema. Ahí sí. Perdona, tuve un problema técnico, pero ya volví. Radio Paraíso, dije, País Lobo de Osorno, y también Radio Despierta y Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Y quiero recordarle a nuestras auditoras y auditores que nosotros tenemos un mail, programa cartaciudadana@gmail.com, o como dice Juan Francisco Maquena, cartaciudadana@gmail.com. Usted nos puede escribir programa cartaciudadana@gmail.com, como dice Juan Francisco Maquena. Exacto. Usted nos puede escribir comentarios, opiniones, críticas, por supuesto, también, y temas que quisiera que nosotros comentáramos, sobre todo temas a nivel regional, porque nosotros leemos lo que la gente nos escribe y las sugerencias. Estamos muy atentos. Y también a programa cartaciudadana@gmail.com usted puede escribir para inscribirse, porque prontamente vamos a hacer debates en este programa, organizados por Juan Francisco Maquena y Paula Santolaya. Bien. Felipe, una última cosita. A Todo propósito lo que tú quieras, no lo último, lo primero, dale, por favor. Oye, no, la última cosa para nuestros auditores que nos quieran también escribir para promover sus negocios, sus pymes, sus emprendimientos, sus actividades. Este es un espacio que se hizo el año pasado, en la mitad de la pandemia, que estamos tratando de revivir. Que en el fondo, señora, señor, si usted tiene un pequeño emprendimiento, un negocio o algo que quiera que nosotros lo ayudemos a promocionar totalmente gratis, obviamente, escríbanos a programa cartaciudadana@gmail.com, háganos una indicación de cuáles son sus productos, servicios o actividad, y nosotros lo vamos a mencionar en la radio. Y aprovecho también de mandar, te salió como Julito Martínez. Yo no había saludado a don Rafael Maldonado de Radio Paraíso. Él escucha siempre Radio Paraíso en Lago Ranco, así que un abrazo gigante para don Rafael Maldonado, para su familia, para sus amigas, para sus amigos y para todos quienes nos escuchan en Radio Paraíso en Lago Ranco y todas las radios que están en esta red que se llama Carta Ciudadana. Bien, hoy día estoy simpático, así que aprovechenme. Matías Moreno, atento Juan Francisco Maquena. ¿Qué tema te ha llamado la atención en esta semana o en este día que comienza en el término de semana, en día viernes, y que te gustaría comentar, opinar, dar tu punto de vista, hacer tu crítica, tu descargo? Claro. Aprovechame que estoy buena onda. Esto no pasa siempre, pero no. De hecho, no ha pasado nunca. Esta semana han acontecido varias cosas importantes. Creo que las instituciones públicas
nuevamente están en tela de juicio y quería hacerme cargo un poco, Felipe, de lo que fue de lo que es el Vitagate, que hablan del alcalde de El Vitacura. Vitagate. Oye, pero Y- perdona, y se agregó el Maipú Gate hoy Y día. Rancagua también está haciendo la seguidilla también con unas supuestas pulseras inteligentes. Y la investigación que solicitó a la Contraloría el actual alcalde de Lo Barnechea a su antecesor, actual delegado presidencial de la región metropolitana, y también lo que está pasando en Las Condes, San Ramón ni hablar, Viña del Mar, ¿para qué te cuento? Mira lo que pasó en Ñuñoa, ¿para qué vamos a hablar del Recoleta? Porque ya yo creo que Daniel Jau debería dedicarse a bailar un poquito más, porque yo con esa ponchera, pero esto es una opinión más bien estética, lo que pasa es que yo soy un tipo Esto muy por la cuidado, foto, esto por la y, foto que circuló en redes sociales en la de. foto, sí, porque ahora yo igual reconozco que la gente que anda sin polera con ese nivel de guata es una persona que habla bien de él porque tiene personalidad. No tiene Yo, vergüenza yo propia, no digamos. tengo, o sea, yo andaría con poncho, pero bueno, da lo mismo. ¿Quién es uno también para O es criticar? alguien que ya Matías, está, te quitamos tu noticia, perdón. claro, o es alguien que ya está muy cansado y que ya no le importa nada, ¿no? Más Oye, que yo a propósito, personalidad. oye, Matías, perdón un paréntesis a propósito Sí. del señor Jadwe. Yo quedé sorprendido porque esa foto al parecer eran como en Punta Cana o en algún lugar así del Caribe, Seguramente. que me sorprendió que no haya ido a Cuba, que le gusta tanto de Pero es que debe vacaciones. conocer Varadero, po, y La No sé, Habana. pero si es que es el paraíso en la tierra, entonces es como sorprendente que se vaya a un antro del capitalismo occidental como es República Dominicana, que está lleno de cadenas de hoteles americanas, españolas, europeas, Sobre todo española. y Bueno, no pero se a lo vaya mejor ya a lo fue, po. auténtico, y no se A lo vaya a lo mejor ya auténtico. fue. No No, sabemos, ¿ah? es que la No consecuencia. sabemos, no sabemos. Hubiese sabido, le hubiesen encargado unos puritos, porque son buenos los puritos de República Dominicana también, ¿ah? Son Bueno, buenos. en fin. Perdona, Sí, Matías, perdón. dale nomás. Sí, Matías, perdona tanta interrupción, disculpa, no, por favor. No, porque aquí no se salva a nadie si no es por No, nadie, Photoshop. nadie. No, Pero nadie, en nadie. municipios me parece un poco llamativo porque me acuerdo cuando fueron las elecciones municipales, todos apuntaban hacia Viña del Mar. Que no, que Virginia Reginato y su equipo, el déficit fiscal de 11.000 millones, pero aquí parece que está pasando en varios lugares más. Y desde hace cuánto. A mí lo que me impresiona es, por ejemplo, ahora lo que pasa en Vitacura. Se habla de que hace 3 años llegaban unos montos, pero yo estoy escuchando en Radio Duna a la única concejal de la oposición que estuvo en el periodo anterior, no el actual. Ahora no hay ningún edil de oposición. Y cuando le consultaron sobre la gestión municipal, ella dijo que venían varias cosas más dando vueltas, que no era solo un tema ahí que se conversaba con el señor Prieto y los cheques que llegaban. Entonces, esto parece ser solo la punta del iceberg, Felipe, y no me Sí, sorprendería que sea no solo un llamado de atención para quien, a ver, para quien está ahí como funcionario público para ser más transparente, sino para quienes investigan, sí. porque si estamos agarrando por, qué sé yo, 100 millones de pesos, y en realidad el trasfondo viene porque el alcalde de Vitacura lleva buen tiempo ahí, 25 años ¿cuánto, tuvo. claro, cuánto dinero habrá pasado entre esas manos? Entonces, yo ahí hago el llamado de atención pertinente para las personas que investigan a parar los ojos. Mira, Juan Francisco, si tú quieres decir algo, es el momento. No, mentira. ¿Quieres decir algo sobre este tema? No, bueno, yo O quiero sea, decir una después, cosa. dale nomás, dale Ya, tú. mira, Da yo tú. lo comenté ayer, si no me equivoco, en el programa, pero lo sostengo. Yo creo que más allá del caso puntual de lo que está pasando en Vitacura, yo creo que esto es una voz de alerta respecto a algo que yo he dicho siempre. El problema no tiene que ver con que si tú eres alcalde de derecha, de centro, de izquierda, de arriba, de abajo, crespo, liso, bajo, alto, gordo, flaco. Tiene que ver con la tentación del poder. Y en los municipios, y tú muy bien lo sabes, Matías, porque fuiste candidato a concejal, el alcalde o alcaldesa maneja muchos recursos. Y lamentablemente, algo que a mí nunca me ha gustado, no ahora, nunca,
es cuando las autoridades se eternizan en los cargos. Exacto. Y cuando existe, y hay que, ojo, ojo, el Tronco Torrealba no fue a la reelección porque no pudo, no porque no quiso. Entonces, como escribió mi amigo Mirko Macari, tiene toda la razón. Ahora entiendo por qué estuvo tanto tiempo de alcalde, pero el problema no es de él. Si el problema, o sea, ok, si él cometió un delito, bueno, debe pagar. Me refiero, no estoy exculpando ni tampoco inculpando. Lo que quiero decir es que este es un problema global. Es un problema en que efectivamente hay mucho recurso, sí. No hay tanto control por parte del Consejo Municipal, porque tú muy bien lo sabes, Matías, que el alcalde o alcaldesa lleva al Consejo Municipal la discusión de algunos proyectos en ciertos montos, pero muchos alcaldes lo rebajan. Entonces lo aprueban parceladamente para no tener que llegar al Consejo Municipal. Claro. Y además, que creo que es lo peor de todo, es que no existen entes fiscalizadores autónomos e independientes. Claro, lo que pasó en ejemplo, San Ramón, espérate, que además, lo que pasó en San Ramón es un escándalo. ¿Saben por qué? Porque una de las personas que tenía que fiscalizar y tenía que estar ojo piojo de lo que hacía el alcalde Aguilera, lo había puesto él mismo. Y claro, eso no es porque el alcalde quiso, es porque la norma te lo permite. Claro. Oye, Felipe, no solamente eso, o sea, aquí hay que recordar que, y una cuestión está mal cuando se repite reiteradamente. Acordémonos del escándalo de Carolina Toá, cómo dejó la Municipalidad de Santiago. De lo que acaba de pasar con el alcalde Bodanovich en la Municipalidad de Maipú y con su antecesora, ¿cómo se llama? La Katy Barriga. Lo de Coquimbo. Lo de Coquimbo, lo que pasó en Viña, lo que está pasando bueno, en Vitacura. Aquí verdaderamente existe una falta total de control de los entes municipales y de los gastos municipales. Es obvio que hay un problema serio. Y es obvio que aquí hay una razón más para ponerle límites al poder. Y ojalá que lo escuchen los convencionales constituyentes, porque verdaderamente, si alguien pretende eternizarse en el poder, va a caer necesariamente en estos vicios, en estas malas prácticas que se transforman en corrupción, que son corrupción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que hay que tener ojo, estimados, queridos auditores, de que tenemos que tener los mecanismos para controlar a los municipios, a las gobernaciones, a las intendencias, hoy día gobernadores regionales, ¿no es cierto?, a los ministerios, a los senadores, a los diputados, al presidente de la República, a la Corte Suprema, a todo el Poder Judicial, a todas las autoridades públicas, porque si nosotros los ciudadanos, que somos los que pagamos los impuestos con los cuales esta gente se paga sus sueldos, y no controlamos lo que hacen con esa plata, estamos mal, po. Sí. Así que hay que tener mucho ojo. Y aquí, caiga quien caiga. Esa debería ser la tónica. Caiga quien caiga. Se nos están cayendo todos, Juan Francisco. Se están cayendo, bueno, compadre, se tendrá que venir de nuevo. Acuérdate por favor, esta señora Errázuriz, cuando asumió con un discurso en Josefa, en Providencia. Josefa Errázuriz en la Municipalidad de Providencia, el discurso de probidad, etcétera, y salió más cuestionada que no sé qué, con creo que fueron 7.000 millones de pesos que se perdieron de subvenciones para educación en la municipalidad. O sea, y además que esto es el alcalde Bodanovich pagando a los 5 minutos de haber asumido como alcalde después de haber criticado a la Katy Barriga, que tenía un despelote, yo no sé, ahí habrá que investigar qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Y supongo, pero salía criticando a su antecesora, y que la municipalidad estaba en quiebra, que no podemos pagar los sueldos, resulta que le pagaba a un señor 3 millones de pesos por un informe de una página. O sea, claro, pago de favores políticos. Claro, exactamente, a eso quería llegar, porque tal como ocurre con el presidente de la República en Chile, hay mucho cargo de exclusiva confianza. Claro. Y lo que pasó en Vitacura, por ejemplo,
es que no, que era íntima amiga de la sobrina de este otro gallo que era amiga. Entonces, cuando existe ese nivel de contratación y tú escuchas, ¿no? Oye, hacemos un llamado, en fin, criticamos el nepotismo, no corresponde. Que de las cosas más increíbles que yo he visto, increíble, y le tengo mucho cariño, y lo digo de verdad, porque en momentos complejos de mi vida fue particularmente cariñoso sin tener por qué serlo, y además hincha la U, me refiero al senador Felipe Kast. Cuando la Connie Santamaría, cuando está asumiendo el presidente Sebastián Piñera, le habla del tema que va a presentar un proyecto para el tema del nepotismo, y la Connie Santamaría le dice, oiga, pero está trabajando ya el hijo del señor Chadwick en el Ministerio del Interior. Ah, sí, pero lo que pasa es que, y le nombró a alguien más, no, que en el caso del presidente es distinto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando el nepotismo y el amiguismo, que básicamente no es ni nepotismo ni amiguismo, es operadores políticos, como dice Juan Francisco Mequet. Porque existe mucho espacio para contratar gente que al final tú terminas contratando gente no por sus capacidades, sino que por sus, comillas, lealtades. Mira, el ejemplo, Felipe, de lo que tú estás diciendo que se ha solucionado en los países desarrollados, en algunos más que otros, naturalmente, pero un caso que es muy loable es el caso inglés. En Inglaterra, en donde existe un sistema parlamentario, nosotros sabemos que en el fondo el partido político, ya sea conservadores o laboristas, ¿no es cierto?, que elija la mayor cantidad de escaños, elige al líder, y ese líder es llamado a formar gobierno por, en este caso, la reina, ¿no es cierto? Cuando eso pasa y cambia el gobierno de color o de partido político, entiendo que en Inglaterra se modifican o salen y entran algo así como 50 funcionarios públicos. 50, que es básicamente el gabinete, o sea, los ministros, ¿no es cierto?, del primer ministro, probablemente su subsecretario, pero todo el resto del personal se mantiene inamovible. Claro. Y hay una Eso se verdadera... entiende, eso se entiende. Hay una verdadera carrera funcionaria. En este país, cada vez que entra un presidente nuevo, se mueven algo así como entre 7.000 y 10.000 personas, para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Y otra cosa que es totalmente inaceptable para un país como Chile, o sea, en Chile deberían a lo mejor cambiar 400 personas, 500 personas, ya, listo, que son de la exclusiva confianza del presidente de la República. Pero 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 personas es una ridiculez. Y lo otro, que también hay una falla del sistema, es que los trabajadores honorarios pueden ser contratados sin necesidad de presupuesto, ni de concurso, ni ninguna cuestión en los municipios. Contratáis nomás, y empezáis a pagar Claro. honorarios. Entonces es una forma de sacarle plata a los municipios impactante. Ya han habido denuncias a propósito de esto, de un movimiento que se organizó en el centro de Santiago, se llama Santiago Centro se Levanta, de contrataciones totalmente irregulares y a personas que no tienen nada que ver con el municipio, hechas por la alcaldesa, se me olvida el nombre. Iracy Hasler. Iracy Hasler. Entonces, ahí tenemos, mira, Santiago, Recoleta, Maipú, Vitacura, Las Condes, tú mencionaste lo Barnechea, Rancagua, Valparaíso, Viña, ¿para qué decir Valparaíso?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión cruza a todos los partidos políticos, es realmente vergonzosa y tenemos que ponerle coto. ¿Cómo le ponemos coto? O se dictan leyes, que es difícil porque están todos metidos en esta cuestión, o la Convención Constitucional establece controles estrictos, en la nueva Constitución, controles estrictos, estrictísimos de la ciudadanía a aquellos que ejerzan cargos públicos. Matías. Sí, yo quiero hacer una conexión acá y me parece Dale. lo que dice Juan Francisco. Primero, lo que hablamos, cargos de confianza, nepotismo y lo que hablaba también en Inglaterra, la propia carrera funcionaria. Bueno, acá en Chile a mí me parece una tremenda burla a la carrera judicial que se realiza, por ejemplo, porque el fiscal nacional lo tiene que decidir el Ejecutivo con el Congreso y en el Senado se determina. Por X cantidad de votos y con un poquito menos se elige el Contralor General de la República. Entonces, a ver,
esa dedocracia, esa forma de elegir que también pasa a ser favores políticos. A mí me hubiese encantado que en este día hubiese estado con nosotros Alberto Lavé, porque imagino estaría indignado. Yo me acuerdo de haber conversado en la semana pasada, se enojaba, me decía, Matías, pero es que la justicia no existe. Bueno, acá estamos viendo cómo la justicia va decayendo. ¿Por qué? Por favores políticos, por personas que investigan mal o que llegan hasta ahí. A mí me da miedo, de verdad, lo que vuelvo a repetir del inicio, que las investigaciones se estén haciendo un poco para decir, oye, te tengo que culpar por algo, pero que se esté escondiendo todo ese lodo que se arrastra a través del tiempo en los municipios. Oye, Matías, Claro. hay un matiz con lo que tú dijiste, yo tengo un matiz con eso, que yo sí estoy de acuerdo con que existan controles cruzados entre los distintos poderes del Estado. O sea, que en el fondo los miembros de la Corte Suprema sean elegidos por una terna o quina propuesta por la propia Corte Suprema y el presidente de la República seleccione y eso vaya a la ratificación del Senado, y también respecto de los miembros de la Contraloría General de la República, etcétera. Es que hay controles cruzados. Ahora, claro, no existen controles cruzados respecto del Poder Ejecutivo en cuanto al nombramiento, por ejemplo, a los ministros de Estado. ¿Por qué? Porque en el fondo los ministros son una extensión del presidente, el presidente elegido por votación popular, y ahí está el control, ¿no es cierto?, que ejerce la ciudadanía a través del voto. Lo mismo, supuestamente, respecto a los miembros del Senado y la Cámara de Diputados, que son elegidos por la ciudadanía, y si lo hacen mal, se supone que no van a ser reelectos, se supone, porque no funciona así. Pero ahí hay que tener ojo con esos matices, porque yo creo que son importantes. O sea, tienen que haber controles cruzados y que el presidente de la República pueda ser, ¿no es cierto?, llevado a un juicio político por el Congreso, y que la Corte Suprema pueda desaforar, ¿no es cierto?, a un parlamentario y llevarlo a juicio. O sea, esas son las cosas que hacen que las autoridades se mantengan dentro de un cierto orden institucional, porque si no sería la cueca pilucho. Sí, el control cruzado es sumamente eficiente, a ver, pero estamos hablando de cortes judiciales donde se vela la justicia en parte de la ciudadanía, pero donde yo hago el hincapié, y quizás con esto último me quedo, porque cedo la posibilidad, por ejemplo, de la Corte Suprema, sí, me parece bien, pero el fiscal nacional, del Ministerio Público, donde están las investigaciones criminales, que vaya a parar en el Congreso mismo, me parece un poco difícil en estas instancias donde se ha visto que hay mucha malversación, hay muchas cosas que de verdad se están dejando ocultas. ¿Por qué? Por influencias políticas. Claro. Entonces, ahí yo propondría otra forma de elección, por ejemplo. Lo que pasa es que lo hablamos el otro día con Ladislao Ureta y con Alberto Lavé, que lamentablemente Alberto está medio complicado, así que vamos a ver si es que entro ahora, Matías, tú que lo invocaste, respecto a lo que ha ocurrido con el fiscal nacional. Y yo hacía quise contextualizar y refrescarle la memoria a nuestras auditoras y auditores, porque la entrevista de Daniel Matamala, que en su mérito es muy buena, porque entrevista a Jorge Abot, y el fiscal nacional lo que hace es confirmar algo que varios medios de comunicación hace exactamente 6 años habían dicho, lo terminó confirmando. Que se reunió con senadores Pizarro, mientras estaban uno de ellos, Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana, Hernán Larraín, de la UDI, cuando se estaba investigando Iván Moreira, y otros como Guido Girardi. También se juntó con el abogado Marco Enrico Minami. ¿Por qué se juntó? ¿Se juntó para conversar del clima? No, para buscar que esos parlamentarios votaran por él. El problema está en que eso es impresentable en cualquier parte del mundo, sobre todo cuando se estaba investigando el financiamiento irregular de la política. Entonces salta el tema de Jorge Abot y quedan en cuestión. Y se abrió el debate, Matías, y lo hablamos con Ladislao y lo hablamos con Alberto Lavé ese día, respecto a cuál podría ser, según ellos, la mejor forma
de poder establecer eso, con una elección como popular, como se hace en otras partes del mundo, mantener el tema que lo presenta la Corte, lo toma el Senado y el presidente y el Senado es quien resuelve. Entonces, es bien delicado el tema, porque con todo el respeto que me merece el señor Jorge Abot, es impresentable lo que hizo. Impresentable. Es impresentable. Completamente Y impresentable. estamos perdiendo la capacidad de asombro en Chile. Claro, pasa ahí. Oye, entonces, Felipe, en fin. Sí, señor. Llegaron nuestros Tenemos invitados. Tenemos invitados. Estamos a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días, donde, bueno, en rigor, desde hace rato que se discute sobre la conveniencia, yo diría que, y aquí me voy a tirar un carril, pero me da la sensación que hay como una mayoría ciudadana, no me creo encuestador, pero tengo la sensación de una mayoría ciudadana respecto a que en la próxima constitución debiera existir un banco central autónomo, o, dicho de otra manera, mantenerlo. Hay algunas voces que van en contra de aquello, pero yo te diría que mayoritariamente es mantener la autonomía del Banco Central. Pero vino todo el tema del recalentamiento de la economía, el informe que hace Mario Marcel a los parlamentarios, porque recordemos que durante esta semana se votó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el cuarto retiro y el 100% del retiro de los fondos de pensiones, y también el tema del aumento de la tasa, que no ocurría desde hace 20 años a propósito del recalentamiento 20 años justamente a ese nivel, de la economía. Y es por eso que vamos a conversar hoy con integrantes del movimiento Banco Central Autónomo, Francisca Lobos y Andrés Larraín. Francisca, Andrés, Francisca, y también se integra la María Ignacia Castro a nuestro programa. ¿Cómo estás, Francisca? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, gracias. Gracias por Acá haciendo la previa para el partido. Claro, tú te refieres al partido con Ecuador de este jueves. Claro. O sea, perdón, de este domingo. Del domingo, ese. Claro, exactamente, porque ya estamos a viernes. Pero en fin, Andrés, Francisca, ¿puedo partir yo con la primera pregunta, no? Oye, pero espere, que presentarlos primero, porque, ¿o no? Yo lo acabo de presentar, hombre. No, pero Andrés, yo les voy a contar que Andrés es ingeniero civil, tiene 37 años, magíster en ciencias de la ingeniería, estudiando actualmente un magíster en política educativa y lleva 12 años trabajando en instituciones públicas y fundaciones sin fines de lucro en temáticas sociales. Y la Francisca tiene 29 años, es abogada. Bien, muy bien. Bien. Abogada especializada en Derecho Económico y Libre Competencia, con experiencia en instituciones públicas y privadas. Ahora puede lanzarse, tío conductor, con la primera pregunta para este par de cerebritos que nos visitan. ¿Estás en silencio, querido Felipe? Silenciaron a Felipe. Claro. Disculpa. Sí, es que bueno, hasta los mejores periodistas cometen ese tipo de errores. Sí, lo que pasa es que como tú te metiste en lo que estaba haciendo yo, pero yo soy respetuoso, me salí. Francisca, ¿por qué? Para quien nos está escuchando, es mejor que el Banco Central sea autónomo. ¿Qué significa eso? Sí, eso voy a partir un poco explicando qué significa que el Banco Central sea autónomo, ¿no? ¿El Banco Central es autónomo de quién? Claro. La autonomía puede explicarse desde distintas veredas. A nosotros nos interesa promover la autonomía del Banco Central respecto de los distintos poderes del Estado y de las influencias políticas, para ponerlo en términos muy, muy generales. ¿Qué significa que sea autónomo el Banco Central? Naturalmente no viven en la luna, pero que sí tengan un objetivo muy específico, muy concreto, y que tomen decisiones orientadas a cumplir ese objetivo y ninguno más. Eso podría ser como un primer marco para abrir la discusión de qué significa que el Banco Central sea autónomo. ¿Cómo garantizamos esa autonomía también? Por ejemplo, de que se trate de profesionales calificados, que nadie realmente pueda entrar a incidir qué es lo que decide o no decide el Banco Central fuera de su ámbito de decisión.
eso yo creo que es lo más fundamental. ¿Puedo complementar a Por Francisca? favor. Dale, Andrés. Mira, yo creo que la autonomía, antes que todo, por el principio de la autonomía de los bancos centrales, es autonomía de los ciclos electorales. Tú tratas de que una institución que está encargada de la emisión no circunscriba esa emisión a ciclos electorales, a presiones electorales que tienen algunas organizaciones electorales. Entonces, ¿de quién quiero que sea autónomo? De los que están tomando decisiones en base a ciclos electorales. ¿Por qué se hace esto? No es que algo que se le ocurrió a alguien y lo tiró, sí, fue un poco eso, pero después se demostró empíricamente con un montón de estudios que cuando la política de emisión está circunscrita a presiones electorales, se toman malas decisiones. Que son... Andrés, perdona que te interrumpa un segundo. Sí. Aquí nosotros tenemos auditores de Coquimbo hasta la región de los lagos. Entonces, es importante que tú nos ayudes a transmitirle correctamente la información respecto al Banco Central. Cuando tú dices emisión, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Y cuál es la función principal del Banco Central? Porque yo creo que antes de irnos tanto a la autonomía, yo creo que es importante que la gente entienda la relevancia que tiene el Banco Central en la economía del país. Vamos a hacer una explicación sencilla. Por favor, si que algún auditor economista no se enoje porque la vamos a simplificar un poco, pero la idea es que lo entiendan todos. El Banco Central es el encargado de emitir. ¿Qué quiere decir eso? Que si que en el país, por dar un ejemplo, tenemos 1.000 pesos en moneda, el Banco Central es el que tiene que tomar la decisión que ahora van a haber 1.002 pesos. Entonces va a emitir esos 2 pesos. Obviamente, como estamos hoy en día, la emisión no es netamente impresión de billetes, como es el concepto caricaturesco, sino que ya es más digitalizada, pero el Banco Central es el que toma la decisión de que esa economía ya no tenga 1.000 pesos circulando en el país, sino que tenga 1.002. Y esa decisión, para que la economía no se produzca un fenómeno que se llama inflación, tiene que ser porque hay bienes y servicios que yo pueda costear por 1.002. Si lo que yo hago es emitir 1.002 y los bienes y servicios son los mismos que cuando había 1.000, lo único que voy a hacer es que suban los precios proporcionalmente porque la gente no hay más producto y servicio. Entonces, el Banco Central es el encargado de ver cuántos bienes y servicios tiene la economía, entonces cuánto dinero hay que obtener en la economía. Eso se llama... O sea, si en el fondo en un supermercado hay 100 productos, ¿no es cierto?, claro, que valen 1.000 pesos, y hay 1.000 pesos en la economía para comprarlo, estamos bien, ¿cierto? Porque en el fondo hago una especie claro, ¿no es cierto? Digo, hay 1.000 pesos en el supermercado, el país tiene 1.000 pesos y hay un solo supermercado donde se compran todas las cosas y ahí hay 100 productos, entonces con eso compro esto. Pero si resulta que le meto, imprimo más billetes y creo 2.000 pesos, pero los productos siguen siendo los mismos, los productos ya no van a valer 100 o 10, van a valer 20, ¿no es cierto? Exacto. Y por lo tanto, el valor de la plata es menor. Es menor, eso es lo que se llama devaluar la moneda. Perfecto. Eso es lo que pasa en algunos países, que ustedes habrán escuchado la historia, y la intención del Banco Central entonces es emitir cuando realmente hay más producción, más bienes, más servicios, entonces se necesita más dinero porque la economía produjo más, entonces se justifica la intromisión de dinero. Entonces ahí lo quiero enlazar con la pregunta que me hizo Felipe inicialmente. La idea es que la organización que tome esa decisión de introducción de dinero sea autónoma del ciclo electoral. Y quiero explicar por qué. Porque cuando es dependiente del ciclo electoral, ¿ya? Lo que sucede es que la inflación no es instantánea. Entonces el que está con la presión electoral le conviene imprimir esos billetes, porque la gente va a sentir una sensación inicial de que tiene más dinero. Entonces los primeros meses va a venir la fiesta, entre comillas. Entonces van a tener más plata y van a sentir, oh, qué bueno. Y el gallo, que está a cargo de la elección, sí que él fue encargado de emitir, va a decir, bien, esto me rentabiliza en votos, no hay nada que traiga más votos que una bonanza económica, nada. Para el oficialismo, digamos. Entonces, pero el problema que viene es que cuando los actores económicos, el vendedor del kiosco y todos se dan cuenta que hay más plata, pero que no hay más productos de bienes y servicios, van a decir, oh, no voy a mantener los precios, y van a producir un alza de precios. Se empieza a producir una desconfianza en la economía, que es la que tiene Argentina, por ejemplo, que están subiendo los precios todo el rato, imprima o no imprima el gobierno,
porque los actores económicos creen que el gobierno siempre está imprimiendo, ya es un nivel de desconfianza absoluto. Entonces, la gracia de esto es que como al principio al ente político le conviene, pero posteriormente al país no le conviene, uno dice, separo aguas. El que emite no tiene presiones electorales, y eso es autonomía, autonomía de las presiones electorales, autonomía del Ejecutivo, autonomía del Parlamento, en el caso chileno, autonomía de los que están persiguiendo votos, porque lo que se estudió empíricamente es que en los ciclos electorales los bancos centrales dependientes emitían más dinero. Oye, sí, oye, un ejemplo de lo que tú estabas describiendo del aumento de los precios es, por ejemplo, Andrés, lo que pasó con los autos, po. Claro. Que los autos, en el fondo, toda la gente se ha dado cuenta que los autos usados subieron un 30, un 40%, un auto que valía 10 millones de pesos pasó a valer 13 o 14 millones de pesos. Y los autos nuevos también subieron de precio. ¿Por qué? Porque no llegaron autos desde donde se producen los autos. En Chile no hay fábricas de autos, entonces traíamos autos. Y como no llegaron los autos, empezaron a escasear los autos, la gente se quería comprar autos. ¿Y por qué se quería comprar autos? Porque se pudo retirar el primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro, el IFE, y entonces está con plata y se quiere comprar un auto y no hay auto. En términos económicos se produjeron dos fenómenos juntos. Siempre las cosas reales son más complejas. Se produjo un fenómeno que no tiene relación con la política monetaria, que fue escasez de un producto por un tema internacional, que es que la pandemia. Ante eso no hay nada que hacer, ningún banco central del mundo puede hacer que aparezcan autos si que están cerradas las fronteras. Entonces, al haber escasez del bien, suben los precios. Pero yo creo que el precio se ve reforzado en su aumento al haber mucho más circulantes. De la noche a la mañana, Chile inyectó liquidez, se llama en economía, no quiero entrar, pero inyectó una liquidez total, entonces, sin un sustento de mayor producción. No es que estuvieran produciéndose más autos, y había más plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sube el precio. Sí, eso es natural. Y lo importante de la autonomía, y esto es como súper importante con la discusión que justo estamos teniendo con contingencia estos días, lo importante de la autonomía no es que sean los señores iluminados que bajaron del cielo y como algunos los pintan y que quieren que sean como unos marcianos, que no tengan antecedentes previos ni posteriores, que sean inmaculados y santos. No, es simplemente que ese caballero que está tomando la decisión no tiene ninguna elección que jugar al final de año, así que su decisión es completamente indiferente al resultado electoral que está viviendo. Y eso es la autonomía nomás. No tiene más explicación que eso, y a algunos les aterra porque hay países donde tener el control de la emisión es mucho poder político, mucho poder político. Entonces hay algunos políticos que no les gusta mucho eso de ceder ese poder. Estamos conversando con Andrés Larraín y con Francisca Lobos del Movimiento Banco Central Autónomo. Ignacia Castro, nosotros la saludamos, que se integró al programa. Hola Ignacia, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes cómo han estado? ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos perfecto y te vemos perfecto. Yo sé que tú quieres preguntar algo. Sí, lo que pasa es que ustedes dijeron una cosa que, mira, esto es frente a la ignorancia. Yo entiendo que el Banco Central es lo mejor que sea autónomo por todo lo que ustedes están diciendo, pero yo creo que la gente también está preguntando, porque tenemos mucha gente así como yo que no entendemos mucho toda esta cuestión. Pues. Y también el Banco Central es autónomo también de las grandes empresas y de los grandes grupos económicos, me imagino, ¿no? Porque una parte es la política, una parte son los políticos, los que quieren y quieren manejar todo, pero otra parte también, porque la gente cree que como que la economía está manejada por todo este grupo, por estas 10 o 15 familias poderosas de Chile o las grandes empresas. Entonces, también sería bueno entender que eso también tiene una autonomía de esa parte, ¿o no? Sí, claro, si en el fondo no solo autonomía política es la pregunta un poco de la Ignacia. Sí, ¿quién contesta, la Francisca o Andrés? ¿Fran sí, no, efectivamente, la autonomía tiene muchas perspectivas, ¿no? Una de ellas, como bien hablaba, era la política que en este sentido yo creo que es la más relevante, que no esté sujeta al gobierno de turno, pero también tiene que ver con ser independiente a grupos económicos. De hecho, los consejeros tienen requisitos muy, muy altos para ser consejeros. Por ejemplo, de partida que es un cargo exclusivo, ¿no? Si tú eres consejero del Banco Central, no puedes realizar ninguna otra labor que no sea académica, que es algo común, digamos, en los altos cargos públicos. No pueden intervenir en acuerdos, ni en general en ninguna decisión en los que ellos tengan algún tipo de interés comercial, ni ellos, ni sus cónyuges, ni sus hijos, ni hasta cierto grado de parientes. O sea, tú me estás
tú me estás diciendo que una persona que trabaja en el Banco Central o que es del grupo más, que toma más las decisiones, los consejeros, exactamente, ellos no tienen nada que ver con ninguna de estas grandes empresas, ellos no tienen ni siquiera participación económica, ni tampoco familiar. Eso no pueden. No pueden. Perfecto. Y en la eventualidad que tengan algún vínculo familiar, por ejemplo, porque claramente ellos no pueden controlar la labor que hace su familia, pero en la eventualidad que la tengan, uno, eso es algo que se declara, es información pública, y dos, dado que se declara, quedan habilitados de tomar decisiones en ese ámbito. Perfecto. O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo, hay gente que no entiende y yo tampoco lo entiendo, entonces por eso les pregunto, perdón. O sea, si hay alguien que tenga vínculo, por ejemplo, con las pesqueras, ¿ya? O un familiar, o sea, si hay algo que se va a tomar ¿cómo se llama? Una decisión respecto de ese tema, esta persona queda inhabilitada para votar por algo así. ¿Eso es? Exactamente. Sí. Perfecto. Mira, buenísimo. Este es un tema. Una consulta. O Andrés, ¿quieres dale, seguir? Dale, no, Andrés, Matías, Andrés, dale tú con el complemento de la... Andrés, dale tú con el complemento de la respuesta que le dio la Francisca a la Ignacia y después va Matías. Ya. Mira, a ver, nosotros todos los días en redes sociales sufrimos estos ataques, que el Banco Central responde al gran empresariado y todo. La verdad es que el gran empresariado la labor del Banco Central propiamente tal tiene una arista un poco distinta, pero no quiero entrar en ese detalle. Pero lo que sí quiero decir es que acá tenemos que poner las cosas, la pelota en el piso. Hay gente que cree que porque uno genera esta institución autónoma, todos van a llegar unos marcianos, unos inmaculados, como yo decía, bueno, no, son personas, tienen familia, tienen historia, tienen estudios, etc. Y generan la prensa. ¿Qué? Leer la prensa. Son personas, tienen ideas, tienen todo. O sea, y la persona que les prometa que alguna institución, por tener alguna figura institucional, va a tener seres inmaculados, divinos y todo eso, le está mintiendo. Se lo digo a todos los auditores, o sea, no. Ahora, lo que uno hace es generar una institucionalidad que permita tratar de prevenir lo mayor posible ciertas cosas, ¿ya? No es que, o sea, si un consejero del Banco Central está recibiendo soborno de un banco para tomar ciertas decisiones, bueno, no hay nada que hacer, o sea consejero del Banco Central autónomo, dependiente del gobierno, el que sea, o sea, si alguien se quiere corromper, se va a corromper. Pero uno trata de tomar ciertas precauciones para que eso suceda lo menos posible. Eso lo quiero aclarar porque la gente nos dice, pero es que lo elige el presidente con el Parlamento. Y yo les digo, bueno, son las instituciones democráticas que tenemos. Alguien lo tiene que elegir, si no puede bajar Dios y ponerlo al consejero. Alguien lo tiene que elegir. Si tú prefieres el sistema de los notarios, que sea hereditario, yo prefiero que no sea así. Pero dime un sistema concreto, terrenal, ¿quién lo puede proponer? ¿Quién lo puede proponer? Porque esta cosa de idealizar las cosas, como comparar lo que existe terrenal con una cosa como divina, así como mágica, es un poco infantil. Entonces, la institución del Banco Central que hoy tenemos, la tenemos que comparar con las instituciones reales que existen públicas. Oye, Andrés, espérate, Juan Francisco, espérate un poquito, que Matías quiere preguntar algo y después voy contigo. Estamos conversando con Francisca Lobos y con Andrés Larraín del movimiento Banco Central Autónomo. Dime, Andrés. Y lo que quiero terminar es que dentro de la comparación del Banco Central chileno, en cierto, la cultura chilena y todo, con otras instituciones públicas, el Banco Central sale muy ganador a todas. Y esa es la realidad. Ahora, si es que alguien lo quiere comparar con magia, bueno, no hay nada que hacer. Ante esa comparación no tenemos ninguna posibilidad de competir con ningún modelo institucional real. Matías, entonces, dale. Están las instituciones. Dale, perfecto. Algunos aventurados ya buscan algún eslogan para el presidente del Banco Central, si es que lo hacen por elección popular y los banderazos. Pero, a ver, yo quiero preparar una pregunta porque, miren, para nuestros radioescuchas, el Banco Central es una institución que se forma, que nace de manera constitucional, está en la norma fundamental de nuestro país. En consecuencia, su conformación tiene una modificación difícil, hay que entrar por el Congreso con una aprobación muy grande, lo cual ha hecho que se mantenga a través del tiempo. Pero un quórum alto, dices tú. Un quórum alto. Quórum alto, exacto. Pero por primera vez en mucho tiempo tenemos una convención
una convención que viene un poco a dar la chance de que la forma que tiene el Banco Central venga a ser modificada. De plano, con una goma, con un lápiz, haya tú lo que harán los constituyentes. Entonces, dadas las noticias recientes que muestra el Banco Central, yo quisiera preguntarle a Andrés y a la Fran, por supuesto, si hay también alguna especie de independencia respecto de la convención, o se han visto alguna especie de presión por primera vez de sufrir un riesgo inminente a su desaparición o bien modificación. Esta pregunta, déjame abordar una cosa. El Banco Central, evidentemente, como todas las cosas, están siendo replanteadas en una instancia y en un diálogo constitucional. Estamos en ese trabajo, y yo lo tomo como una alternativa también de mejorar ciertos elementos del Banco Central. Siempre en la vida uno se puede tomar las cosas como una oportunidad. Yo creo que es muy oportuno modernizar ciertos elementos del Banco Central, que tiene base en la Ley Orgánica Constitucional del año 89, y han pasado 32 años, este país ha cambiado mucho en estos 32 años, y las posibilidades de cambio, como siempre en la vida, pueden ser para mejor o para peor. Y nosotros estamos jugando todas nuestras cartas que sean para mejor. Y eso es nuestro trabajo. O sea, no es nuestro trabajo, trabajamos en otras cosas, esto es voluntario, pero a esto le estamos destinando nuestros tiempos libres. Nuestros tiempos libres, los tiempos de nuestra familia, etc. A que sea para mejor. Se entiende. Ya, y en eso hemos estado conversando con los constituyentes, con algunos, para explicarle un poco cuál es la labor del banco. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo bien concreto. Un constituyente nos dijo, pero el banco hizo todo lo posible para el tema de la crisis de la pandemia, ¿o no le importó? Yo le respondí, el banco tuvo una gran trabajo en la pandemia. Inyectó el año 2020 un 13% de liquidez al sistema. O sea, cuando el país estaba en vacas flacas, el banco hizo un contracíclico, inyectó liquidez. Que esa liquidez no le llega a todos los chilenos, llega en forma desigual y solo algunos pueden acceder, es un problema de la política fiscal, no de la política monetaria, que es autónoma de la política fiscal y que tiene ciertas atribuciones. Y esto es como en un partido de fútbol, dado que estamos preparándonos para el partido con Ecuador, cuando el arquero, si el arquero está atajando, no le puede echar la culpa porque el delantero se perdió goles, ¿ya? El Banco Central hizo su tarea. Que la política fiscal chilena no tenga capacidad de mejorar la redistribución del ingreso previo y post cobro de impuestos es un problema de la política fiscal. Entonces uno se preocupa cuando hay gente que le empieza a responsabilizar al arquero del delantero que se perdió los goles. Empiezan a responsabilizar al Banco Central. Andrés, ¿quién es el responsable de la política fiscal? Para que entiendan nuestros auditores. El gobierno. La política fiscal, el gobierno recauda a través de tributos, que podemos discutir si son muchos o pocos, esa es una discusión paralela, pero el gobierno es el encargado de recaudar tributos y gastar en la política social. Y si es que el gobierno no está ocupando bien sus herramientas de política fiscal, que está separada de la política monetaria, la política fiscal es la que yo recaudo con tributos, la política monetaria es la que yo hago con emisión, con venta de bonos soberanos, etc. Si el gobierno no tiene esa herramienta, no podemos responsabilizar al Banco Central. Entonces, lo primero que nosotros le explicamos a los constituyentes es que explicarle el rol para que no responsabilicemos al Banco Central de todos los problemas económicos. La política económica de un país tiene dos elementos, una política fiscal y una política monetaria. Y en Chile la que está fallando más fuerte es la política fiscal, no la política monetaria. Oye, otra pregunta, Fran y Andrés. A ver, para que la gente lo entienda bien. El año 2020, en términos generales, se perdieron muchos empleos, ¿no es cierto? Y por lo tanto las familias chilenas perdieron mucho ingreso. Se ha estimado que la pérdida de ingresos de las familias chilenas son de 9.400 millones de dólares más o menos. Pongámosle que son 9.000 millones de dólares. Entre el ingreso familiar de emergencia, los planes fiscales, los bonos, los préstamos solidarios, los retiros de las platas de la AFP, se le inyectaron a la economía del país 6 veces más de plata que la que se dejó de producir. Entonces, para que la gente lo entienda bien, hoy día hay en la economía chilena 65.000 millones de dólares que el año pasado no habían. Y eso es 6 veces más o menos, o 5 veces más, ¿no es cierto?, lo que la economía dejó de producir, lo que las familias dejaron de ganar y por lo tanto dejaron de poder gastar.
ahora tienen 5 o 6 veces más plata que la que teníamos el año pasado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay 5 o 6 veces más plata? Señora, señor, cuando usted tenía el mes pasado 10 lucas y este mes tiene 60 lucas, usted se gasta 50 lucas más que las que se gastaba el mes pasado. Por lo tanto, va y sale a comprar y a demandar productos. Usted quiere comprar un auto, quiere comprar una tele, quiere comprar no sé qué cosa, quiere comprar esto, quiere comprar lo otro. Y como no hay tantos productos en la economía, como lo explicaba muy bien la Francisca y Andrea hace un rato, los precios suben. ¿Por qué? Porque no hay suficientes productos para satisfacer esa demanda. Entonces, el rol del Banco Central, y quizás podríamos hablar un poco de eso, Andrés, en relación con su autonomía, fue decir, señores chilenos, hay tanta plata circulando y tanta gente que quiere comprar cosas y no hay tantas cosas para vender que como están subiendo los precios, su plata, señor y señor, va a valer menos. Porque lo que usted podía comprar el mes pasado con 10 lucas, este mes lo va a tener que comprar con 15 lucas. Y eso se llama inflación. Y la función principal del Banco Central, o una de las principales del Banco Central, es controlar esa inflación para que usted, señora, y usted, señor, no pierda plata porque suben los precios de las cosas. Entonces, no sé si podemos hablar un poquito de eso también. Sí, déjame un ejemplo y de aquí le quiero dar el paso a la Fran. Primero, tú me explicaste el tema de la inflación. Yo quiero explicar agregar un tema más a la inflación. La inflación, a los que más les repercute a los más pobres. Y lo voy a explicar con un ejemplo bien caricaturesco. Tenemos a Juan, a Pedro, a María y a Josefina. Juan es un chileno normal, promedio, gana 500 lucas al mes. Pedro es un chileno que le ha ido relativamente bien, gana 2 millones de pesos al mes, tiene una vida tranquila y solo necesita gastar 1,5 millones para vivir bien y puede ahorrar 500.000 pesos. María, una chilena que le ha ido excelente, gana 10 millones de pesos al mes, es de los más ricos de Chile, tiene un tremendo estándar de vida, gasta 6 millones y puede ahorrar 4. Y Josefina es la sobrina de Luxich, está con tonelada y gasta un 1% de su plata que gana al mes. Pedro, que es el que ganaba 500.000 pesos, si la inflación es de un 20% en el año, que en casos como el de Argentina es mucho menos de lo que tienen, o en casos como Venezuela, o sea, en países cercanos, en países que están pasando, estas cosas están pasando hoy en día. De hecho, en Argentina el principal problema social es la inflación. Pedro, el 100% de su ingreso, las 500 lucas que se gasta todos los meses, se van a ver afecta inflación porque todos los precios van a subir y el sueldo real de Pedro a final de año es 400 lucas. Juanito, que ganaba 2 millones de pesos, puede ahorrar 500, así que 500 lucas no se ven afecta inflación. ¿Por qué? Porque las puede dolarizar, o sea, cambiar por dólares, cambiar por euros, cambiar por una moneda que no se evalúa. Entonces, solo un 75% de sus ingresos se ven afectados por inflación. María, que le iba súper bien, gana 10 millones de pesos, puede ahorrar 4, el 40% de sus ingresos no se ven afecta inflación porque los puede dolarizar, poner en fondos mutuos. Y el hijo de Luxich, Josefina, esta señora, casi nada se ve afecta inflación. Ella puede pescar su plata y moverla a Estados Unidos, moverla a cualquier otro país, le da lo mismo, la inflación le pega solo el 1% de sus ingresos. Al que realmente le pega a Pedro, que gasta toda su plata, el más afectado por la inflación es el ciudadano más pobre. Y esto quiero hacer un poco la pregunta que decía al principio Felipe. A los que menos le importa el efecto inflacionario en Chile, a los que menos son a los grandes empresarios. Los grandes empresarios pueden pescar su plata, sacarla afuera, se van a cambiar, les da lo mismo. Al que le pega a la señora, que toda la plata que gasta al mes se la gasta en productos, y si esos productos suben de precio, tiene menos posibilidad de comprar productos. Comida para sus hijos, remedio, lo que sea. Entonces, la inflación no es un tema de los economistas allá en la nube. El tema que decía Juan, de que se haya precio inflacionario y por qué el Banco Central tuvo que reaccionar, no es porque esté allá, que estén protegiendo a Lux y a las 7 familias, como han dicho algunos. Es porque están protegiendo a las personas de clase media, a las personas más pobres de este país, que son los que van a estar más afectados. Si a mí, Andrés Larraín, que he tenido la suerte de la vida que me vaya bien, sube los precios, no me conviene, no. Pero yo voy a sobrevivir igual. Sí, y esta causa nosotros no la hacemos por nosotros. No tenemos intereses bancarios, ninguno de los miembros del grupo, no tenemos acciones, no tenemos nada. ¿Ya? No participamos en la banca, nada. Esta causa la hacemos por las personas que van a ser afectadas por estas decisiones populistas por foco en una elección. Entonces nosotros queremos a esas personas protegerlas. Fran, si me permiten un segundo, y me encantaría si me lo pudiese contestar la Francisca,
por tema, digamos, de tiempo y que he hablado menos, no porque digamos, Andrés quiera o ella quiera, sino que por la dinámica de la conversa. El problema que yo veo, que debe ser por un tema de ¿cómo se llama?, de formación profesional, es el mismo problema que siento con las AFP. Es un problema de cómo el ciudadano ve esto. Acaba de explicar Andrés, creo yo, muy bien, respecto a quién se afecta más con la inflación. Sí. El problema está en que cuando tú vas a las encuestas, cualquiera sea, los políticos y particularmente los parlamentarios están en el ultísimo lugar, en el último, así, pero ya descendidos a la segunda división de confianza. Y resulta que el presidente del Banco Central, ¿a dónde va a explicar? Al Congreso. Uno dice, claro, tiene cierta lógica porque se está discutiendo la posibilidad del cuarto retiro o incluso del 100% del retiro de los fondos de pensiones por distintas razones o por razones parecidas dependiendo del proyecto. Entonces, yo siento que de nuevo, Francisca y Andrés, hay una desconexión con el ciudadano. Esto que estamos hablando es, creo yo, lo más importante del bolsillo, que es la compra, el bien y servicio, los remedios, la locomoción, que es lo que te hace la diferencia del mes, si llegas o no llegas a fin de mes. Entonces, ¿de qué manera, y aquí viene la pregunta, perdón Francisca a lo largo, ¿de qué manera crees tú que eso se pudiese corregir? O en una de esas tú consideras que no es necesario y bueno, el presidente del Banco Central va a tener que seguir explicándole a los parlamentarios o mandando paper. Pero a mí me encantaría ver algún día a un presidente del Banco Central en una cadena nacional explicando con pizarra, como lo hizo, por ejemplo, Sebastián Sichel, que lo catapultó a ser hoy día, a mi modesta opinión, el candidato presidencial de un sector político. Tengo hartas capas de respuesta a tu pregunta. Sí, sería interesante tener un mejor manejo comunicacional del Banco Central sin caer en que el presidente del Banco Central después tenga, digamos, piso político para ser candidato. Y eso, esa observación a mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque hoy día el Banco Central es un organismo tremendamente técnico y necesitamos tener, sin caer en la tecnocracia, digamos, de solamente tener técnicos, pero sí necesitamos tener, y esa es la gracia de la autonomía en definitiva, a gente independiente, que no esté pensando después que esto va a ser una plataforma para ellos para seguir una carrera política. Y esa es la gracia del Banco Central que ha tenido hasta el día de hoy. Estoy de acuerdo, claro, pero, dicho eso... Estoy de acuerdo, sí. Perdona Francisca, pero yo estoy seguro que los Garay, los Lorenzini y los Parisi se formaron, se crearon y pasó lo que pasó con ellos porque hicieron algo que al ciudadano le es árido, le es inentendible en algo entendible. Y miren qué quedamos. Estoy completamente de acuerdo, claro. Entonces, ¿por qué no puede haber un economista bueno, con buenas intenciones, que me explique y no estos tres carajos? No, yo, habiendo hecho ese punto, digamos, estoy completamente de acuerdo de que es un terreno muy árido y que es necesario democratizarlo en un montón de sentidos. Y pasa que además es un tema difícil, es súper contraintuitivo explicarle a la gente por qué el alza de la tasa de interés, que suena como algo súper potente, a largo plazo es lo más beneficioso. Pero sí, sin duda. De hecho, esa es una de las principales razones por las cuales nosotros estamos trabajando como plataforma ciudadana. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que hacer cargo, y no solamente de cara a la ciudadanía, sino de cara a los constituyentes, de un tema que, o sea, a la luz de que están redactando una constitución que abarca millones de temas, el Banco Central era el último, y por lo demás era el más árido, y era el menos interesante, digamos, de todos los temas que ellos tienen que tratar. Y esa ha sido también nuestra experiencia en reuniones con constituyentes, de explicarles un poco qué es el Banco Central,
por qué lo que hace es importante, y un poco también hacernos cargo de eso, por qué no está, por qué no se eligen, como preguntó Matías hace un rato, por qué no se eligen por cargos populares, por qué no votamos por gente del Banco Central, por qué nadie, como que el ciudadano común no tiene mucha noción de quién está en el Consejo. Y por qué eso en definitiva podría ser bueno. Ahora, claro, falta mucha educación financiera sin duda. Y eso excede, es algo de lo que tiene que hacerse cargo el Banco Central también. Y sobre todo ahora que está tan en tela de juicio su labor y su existencia, sin ir más lejos. Claro, porque además el concepto de autónomo yo creo que tiene dos caras para el ciudadano. Uno, como preguntaba la Ignacia, ok, es autónomo porque perfectamente bien la gente puede decir, es autónomo porque nadie lo supervisa. Claro. La otra cara es que es autónomo porque, como explicaba Andrés, su idea justamente es evitar que sea manejado o sea intervenido por el ciclo electoral. Pero bueno, son palabras, pues. Entonces los conceptos no necesariamente llegan por completo al ciudadano. Por eso, perdón digamos, mi punto, porque para mí es muy importante cómo tú la marca le llega al ciudadano. Y cómo la marca, de alguna manera, le hace el check, le hace el dedito para arriba, utilizando jerga más actual, o el dedito para abajo. Y no necesariamente porque lo hace bien o mal, sino que porque le llega de como esa comunicacionalmente, forma. Sí, no. Exactamente, y eso yo creo que es muy relevante, sobre todo para un ente tan importante como es el Banco Central. Andrés, dale. Estamos contra el tiempo, pero dale. Sí, dos cositas. La gran mayoría de la gente con la que nosotros nos contactamos a diario, no estamos hablando constituyentes, estamos hablando ya gente normal, confunde el Banco Central con el Banco Estado. Por ejemplo. Exactamente, es verdad. Hay una tremenda... ya. Y el segundo punto, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, Felipe, que es que las instituciones en el siglo XXI, las instituciones públicas, no solo tienen que ser buenas. El Banco Central chileno es bueno. De hecho, el Banco Central chileno el año 2021 fue premiado en Suiza como el mejor banco central del mundo, el que más se acerca a su meta objetivo inflacionaria. Es reconocido internacionalmente, un banco súper validado internacionalmente. Lejos la institución pública chilena más validada internacionalmente. Lejos. Pero hoy en día no solo hay que ser una buena institución pública como el Banco Central, ojalá todas las instituciones públicas fueran como el Banco Central. Yo creo que varias están a varios kilómetros de diferencia, pero bueno, hay que ser muy bien, pero también hay que ser validados por la ciudadanía, validados socialmente, y las instituciones tienen que validarse socialmente, y es un trabajo que tienen que hacer, aparte de hacer su rol, validarse socialmente. Como dice la Fran, a mí me gustaría que esa validación social del Banco Central no fuera para que el presidente del Banco Central fuera un rockstar, porque me gusta mucho que ningún consejero del Banco Central en los últimos 30 años, desde que es autónomo por la ley orgánica constitucional, ninguno ha ido a una elección popular posteriormente. A mí me agrada. Buenísimo. Porque está diciendo que están separados el ciclo electoral, realmente en los hechos. Eso me agrada. Entonces no quiero que el presidente del Banco Central sea un rockstar, pero sí me gustaría que el Banco Central le explicara de política económica a la gente. Yo creo que ese es una... de política monetaria, perdón. Yo creo que ese es un rol que el Banco Central tiene que, cuando decimos que el Banco Central tiene cosas que mejorar, el Banco Central chileno, desde lo bien que lo ha hecho, integrar a la mujer, ha sido una institución súper machista, incorporar elementos modernos como cambio climático, sí, en un grado de jerarquía menor en el mandato, sí, en un grado de jerarquía menor en el mandato, pero incorporar estas cosas que se están apareciendo en el mundo, estar abierto a estas cosas. Pero lo que nosotros queremos decir, conectarse con la ciudadanía, validarse socialmente, son elementos que quieren mejorar, dentro de una base técnica que lo estaba haciendo súper bien. Lo que nosotros queremos, eso sí, como movimiento ciudadano, y acá voy a pasar como nuestro panfleto, queremos que esta modernización del Banco Central sea hacia el siglo XXI y no, como han propuesto algunos, una banca central de los años 50 o 60 del siglo XX, que es una banca central que financia industrialización estatal, que financia el gasto público, que tenga una coordinación, dependencia del gobierno. Nosotros no queremos irnos a una banca central del siglo pasado, sino que queremos una banca central que mejore, pero de cara al siglo XXI, con incorporación de la mujer, validándose socialmente, pero conservando estos grados de autonomía, de excelencia técnica, y ojalá que ese es el cambio que queremos propiciar.
Ahora, lo de Rockstar es el riesgo que se tiene que tomar. ¿Cuál es Francisca y Andrés? Porque la Francisca lo está haciendo acá por la pantalla, pero no todo el mundo nos ve. Si nos pueden decir cuál es el Instagram que tienen ustedes, el correo, bueno, toda la información necesaria en redes sociales que tienen ustedes, Andrés, Francisca. Cualquiera de los dos. Bueno, tenemos una página web que yo creo que es nuestra principal plataforma, bc-autónomo.cl. Ahí Perfecto. pueden ver, bueno, quiénes somos, cuál es nuestro objetivo, quiénes están participando. La gracia de este movimiento es que se ha conformado por gente muy diversa, de diversos intereses, diversas tendencias políticas, y en ese sentido a nosotros nos ha reafirmado la relevancia de este tema, ¿no? De manera transversal a en qué lugar del espectro uno se encuentre, ¿no? Y eso ha sido muy enriquecedor. Tenemos nuestra página web, ahí tenemos Twitter, que también es Banco Central Autónomo, tenemos Instagram, no tenemos TikTok, lo estamos evaluando. Tenemos LinkedIn. LinkedIn, muy bien. Facebook, pero déjame complementar, Fran, que hace unos días tiramos nuestra campaña que se llama Ciudadanía, que no es una campaña de la discusión constitucional, sino que una campaña formativa, que sí, ahí sí estamos en TikTok. Esta campaña de ciudadanía se llama Ciudadano Autonomito, que es nuestra mascota que está haciendo cosas ciudadanas. Como el Contralorito. Sí, pero se llama Ciudadano Autonomito. Ahí está, ahí lo pueden buscar, está en Instagram, está en Facebook, está en TikTok y está uy, se me fue la última, en Twitter. Y vamos a tirar, como novedad, la próxima semana vamos a tirar nuestro manga con una heroína que se llama Autónoma, que es una revista. Buena. Nosotros estamos ocupando medios no tradicionales. Creemos que la discusión política en Chile hoy en día no se gana con carta del Mercurio y seminario en el CEP, se gana informando a la gente. Nosotros estamos muy convencidos que nuestra posición va a ser mayoritaria si la gente está informada. Confiamos mucho en la posición y creemos que la mejor forma de que nuestra posición empiece a ser mayoritaria es que la gente se informe, y estamos en un trabajo con eso, con nuestra campaña Ciudadanía. Y lo último que la Fran mencionó, que pueden ver quiénes somos, pero no quiénes somos porque nos designó alguien ni nada. Cualquier auditor que esté interesado en participar, en la página web que mencionó la Fran, bc-autónomo.cl, abajo aparece un mail, nos escribe, lo llamamos y se puede integrar al movimiento, a la plataforma. Es así de abierta, la mayoría de la gente se ha integrado por redes sociales. Esto es una plataforma ciudadana transversal y no un grupo que es muy cerrado. Un grupo de banqueros. Francisca Lobos, Andrés Larraín del Movimiento Banco Central Autónomo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros acá en Carta Ciudadana. Agradecemos también a Ignacia Castro, Matías Moreno, Juan Francisco Maquena, y yo tengo mi aporte para el Banco Central. Tengo mis monedas acá porque hay escasez de monedas, así que mañana mismo, no puedo mañana, el lunes las llevo para hacer mi aporte. Gracias, Francisca, gracias Andrés. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Matías, Juan Francisco, Chao. Ignacio, nos vemos. Esto fue Carta Ciudadana. Que esté muy bien, que lo pasen bien el fin de semana. Chau, chau.